6 de la mañana, 52 minutos. Más información a esta hora del día. En prisión amanece exalcalde de Santa Catarina Penula, José Antonio Coro, luego de ser ligado al proceso señalado de homicidio culposo por su presunta negligencia al no acatar las recomendaciones emitidas por Conred. Tras evidenciarse que el rapto de un menor ocurrido en Ciudad San Cristóbal, Mixco, el año pasado fue un hecho simulado, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan la captura de su progenitora, quien en apariencia buscaba un beneficio de más de 100,000 quetzales. En otros temas importantes, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana presentará esta mañana un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Comisión Permanente del Congreso por no entregar información pública sobre Plaza 011 y 022 tras revelarse la millonaria nómina de trabajadores del Poder Legislativo. Alcalde de Mixco, Ernesto Brán, decidió seguir los pasos de transparencia del actual presidente del Congreso, Mario Taracena, y da a conocer los sueldos de al menos 100 empleados de esa comuna. El jefe edil decide disminuir los montos salariales que les corresponden a él y a su equipo. Noticias internacionales. El abogado Joaquín El Chapo Guzmán afirma que su cliente está siendo víctima de vejámenes y violaciones a sus derechos como reclusos. Perros cuidan de cerca al jefe del cártel de Sinaloa. El grupo terrorista Estado Islámico confirma la muerte del verdugo, el yihadista John, responsable de diversas ejecuciones captadas en video. Un dron habría acabado con su vida. 6 de la mañana, 54 minutos, amanece con 13 grados hoy en nuestro país, igual que ayer. La temperatura sigue siendo la misma, bastante fresca la mañana. Entonces, a abrigarse si va a salir de casa. Recuerde que hay muchos puntos importantes de conflicto a nivel de tránsito. Obviamente, hay lugares donde está mucho más concentrada la carga vehicular, así que hágalo con precaución. Ya lo comentábamos que sí hay fuerte congestionamiento y lo estamos viendo también a través de estas imágenes. Temperatura actual 13 grados, sensación térmica 11 en nuestra ciudad capital. En el occidente incluso se reportan temperaturas mucho más bajas, así que nuevamente abrigarse muy bien. Así están las condiciones esta mañana, así que a tomarlo en cuenta. Sí hay bastante tránsito, está pesadito, pero sobre todo esta temperatura que se mantiene 13 grados la actual en nuestra ciudad, ¿eh? Así es, tenemos que seguir repasando nosotros Prensa Libre, que nos trae otras noticias. Muy bien, vamos. Crisis fiscal amenaza al gobierno, déficit de 3.600 millones. Morales pide ampliación presupuestaria y aumento en emisión de bonos. Reconoce exceso de plazas y comienza batalla por la Corte de Constitucionalidad. Ministra descarta renuncia, es lo que dice la información esta mañana. Ya en el interior de Prensa Libre tenemos otros temas importantes. Así es, como esta noticia, ser contratista no es pecado, ya se lo comentábamos desde temprano. Sherry Ordóñez no dimitirá. Ministra califica señalamientos de difamación y dice tener el apoyo de Jimmy Morales. Como mencionábamos y según sus propias palabras, dice, ser contratista no es delito y no es un pecado, argumenta en su defensa la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien ha sido señalada por haber sido nombrada pese a ser propietaria de la empresa Ingeniería y Servicios Viales, la cual, según el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, ha recibido contratos gubernamentales para obras públicas y supervisión por 15 millones de quetzales. Ordóñez declaró que no tiene impedimento para cumplir sus funciones. En otras noticias, con la información esta mañana, le comentamos lo siguiente: se abre disputa por la Corte de Constitucionalidad, aspirantes se promocionan en redes sociales, organizaciones sociales y las ESICFAS van a fiscalizar la integración, son posibles candidatos de la institución para estos organismos y allí están entonces algunos de los puntos más importantes para ya ir tomando definiciones en relación a estos cargos importantes que se deben evaluar en los próximos días. El Ministerio Público pasa bienes para extinción. Sanabed controla propiedades y estamos hablando de todo lo que tenía Chico Dólar y a dónde va a ir a parar ahora.
Y seguimos con más noticias tras la publicación de los polémicos sueldos que perciben los trabajadores del Congreso de la República del renglón 011. El expresidente del Congreso, Luis Rabé, dijo nuevamente el cargo no lo ocuparía, no haría pública la planilla de empleados porque ahora que se hizo pública la nómina, la vida de los trabajadores corre peligro y podrían ser hasta víctimas de extorsiones. Durante la gestión de Luis Rabé se contrataron a 145 personas en renglón permanente, entre ellos a sus ex asesores y personas que trabajaron en la campaña política con él. Al ser cuestionado acerca del por qué personas allegadas fueron contratadas bajo el renglón 011, trató de evadir las preguntas, arremetiendo en contra de los medios de comunicación. Para esta mañana se tiene previsto que el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana presente un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la Comisión Permanente del Congreso por no entregar información pública sobre las plazas. Escuchemos lo que decía el expresidente del Congreso, Luis Rabé. De los señores de la UNE, así que entonces eso es normal. ¿Cuál es el problema? Es normal, no. ¿Cuál es el problema? No era por ¿Es ilegal? a que se diera a conocer No, esto. pero ¿es ilegal acaso algo de eso? ¿Verdad que no? No es ilegal. ¿Y cuál es la ilegalidad ahí? No, dígame, si hay alguna ilegalidad. En el caso de ella es asistente, un salario de 20,000, mientras No, otros pero fueron dígame, contratados por el mismo cargo, un ¿es salario de 5,000. alguna ¿Cuál es la ilegalidad? discrecionalidad para contratar Porque ella ya es una profesional. ¿Y el otro asistente no es profesional? No lo sé, ¿desde quién está hablando usted? Por supuesto que sí. Y no de esta junta directiva, del anterior, y de todas las anteriores. Bueno, esto es lo que decía Luis Rabé en relación a la polémica que se ha generado por los sueldos en el Congreso de la República, sobre todo cuando dice que si llegara a ser nuevamente presidente de este organismo no los publicaría porque pone en riesgo la integridad y la seguridad de las personas de las que se está revelando su salario. Estas fueron sus respuestas. Marvin Flores, de Acción Ciudadana. Buen día, Marvin. Bienvenido a BLM Noticias. Bueno, sigue generando muchas reacciones, pero sobre todo hay que esperar la investigación que se está realizando entre el Ministerio Público por contrataciones anteriores, que ese es otro tema importante y que seguramente va a involucrar a muchos que estuvieron justamente a cargo del Congreso de la República. Lectura que hacemos sobre el caso y qué piensas de lo que dice Rabé al respecto. Bueno, muy buenos días, un saludo a todos los que ven en Guatevisión. Efectivamente, las palabras del señor Rabé están fuera de todo contexto político y legal. El argumento de que dar a conocer los salarios de empleados o funcionarios públicos los pone en riesgo de extorsión, de secuestro, es totalmente fuera de contexto. Toda vez sean fondos públicos, la población tiene todo el derecho de saberlo, según la Ley de Acceso a la Información, según el artículo 30 de la Constitución y según la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, no hay ningún fundamento legal para haber escondido esa información durante años. Lo único que él tiene razón es que efectivamente no es el único, él es responsable, son todos los presidentes y juntas directivas del Congreso que han existido desde el año, más o menos del mes de abril del año 2009, que es cuando entra en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública. Siempre nos preguntamos, Marvin, y sobre todo desde Acción Ciudadana, cuáles son los pasos que debería seguir la ciudadanía para, más allá ahorita de conocer y de tener acceso a esta información, pues dar un seguimiento mucho más pertinente, ¿verdad? Y una acción mucho más definida tomando en cuenta la representación directa de los ciudadanos que hay en el Congreso de la República. ¿Cuál es la acción o cómo debería seguir este proceso la sociedad guatemalteca desde tu criterio? Bueno, yo creo que la primera reacción es la que debió haber existido, que es la indignación y el cansancio de ese desorden que hay en el Estado, donde hay todo tipo de salarios, desde unos que son muy, muy bajos, como el caso de los médicos, por ejemplo, al caso de estos conserjes, por ejemplo, que ganan 30,000 quetzales al mes. Yo creo que eso es pues el primer paso que se ha dado, que es la indignación ciudadana. El segundo paso creo que evidentemente va a ser darle seguimiento a qué va a hacer el Congreso de la República, si van a renegociar ese pacto colectivo, si van a hacer un proceso de retiro voluntario para las personas que así lo deseen hacer y contratar nuevo personal con escalas salariales más acordes a la realidad. Creo que eso es el tema, la exigencia ciudadana debe ir más allá evidentemente de la indignación en redes sociales. Como Acción Ciudadana, ¿cómo acompañan ustedes este proceso, sobre todo ante la propuesta de las modificaciones que se podrían discutir en el Congreso de la República para la Ley Orgánica del Congreso, una propuesta que está lanzando el nuevo presidente de esa entidad, Mario Taracena?
Sí, efectivamente. Nosotros a lo largo de la historia hemos apoyado al Congreso, primero haciendo la propuesta de dividir o separar totalmente las actividades administrativas, como la contratación de personal, de las actividades directivas, es decir, que la Junta Directiva se dedique a los temas propios del Congreso y no estar administrando el organismo, algo similar a lo que se hizo ya en el organismo judicial. Lo otro fue la creación de manuales de procedimientos para procesos de contratación, para temas de viáticos al exterior, que también eso ha dado mucho de qué hablar en el Congreso, y por supuesto una reforma integral a la ley orgánica del Congreso. Y en otro lado de lo que se está dando seguimiento es que el día de hoy, al mediodía, vamos a estar presentando un amparo en la Corte de Constitucionalidad, porque nosotros hemos hecho solicitudes de información ya en 2 oportunidades al Congreso de la República y en 2 oportunidades se nos negó. Una fue en el caso del señor Pedro Muadi, ahora procesado por delitos de corrupción, y el otro caso fue con la comisión permanente a la cual está vinculado el señor Rabé, que también se nos negó la información, y estamos siguiendo el procedimiento que establece la Ley de Acceso a la Información, la cual llega a la propia Corte de Constitucionalidad y hoy se presenta el recurso de amparo que corresponde. Muchas gracias por la información, Marvin Flores, de Acción Ciudadana. Él nos está reportando y contándonos pues este tema vinculado a la situación del Congreso de la República. En otros temas importantes, recuerde hoy el ministro de Educación nos va a estar acompañando, situación de las escuelas, este relevo que se está haciendo para saber cuál es la condición real de los establecimientos educativos y las preguntas que usted nos está haciendo a través de redes sociales, por favor, para en un ratito trasladárselas al nuevo ministro de Educación. Vamos con más audio. Y seguimos hablando de este tema, Ricardo, y es que han habido muchísimas reacciones que se han generado en diferentes sectores de la sociedad civil al respecto de estas planillas de trabajadores dentro del Congreso de la República. El último pacto colectivo que se firmó en el 2006 cuando Jorge Méndez Gerbrucker era presidente del Legislativo. Méndez asegura que la política de incremento del 10% anual ya existía desde 1999 y agregó que ahora Taracena debe no solo hacer pública la planilla, sino también negociar algunas modificaciones. Mientras tanto, Bernardo Caal, de la Coordinadora Magisterial en Resistencia, pide la conformación de una comisión revisadora y de negociaciones para los sindicatos. Mientras tanto, el sector privado plantea que la Procuraduría General de la Nación y el Congreso son los que deben establecer de nuevo algunos criterios salariales. Mientras tanto, los analistas hablan de una posible reforma a la ley orgánica dentro del organismo legislativo con prioridad en transparencia y productividad. Escuchemos a continuación estos diferentes puntos de vista. Entiendo que también el presidente Taracena tiene la voluntad política de sentarse a negociar con el sindicato. Han pasado después de mí 8 presidentes del Congreso y los 8 han tenido oportunidad de sentarse a conversar con el sindicato y no lo han hecho. Yo confío en que el resultado de esa negociación que se pueda dar vaya a ser favorable al erario nacional, ya no haciendo crecer más la planilla del Congreso. Lo que sí es cierto es que hay que tener un control mucho mayor y la Procuraduría General de la Nación tiene que tener un papel mucho más activo ahí, porque esos pactos colectivos deben ser revisados por las autoridades de la PGN y si no son viables, si no están dentro de la capacidad del gobierno de hacerles frente, definitivamente tienen que ser revisados y tienen que ser replanteados esos sueldos y esos pactos colectivos. Las áreas que también son importantes en esta ley es generar principalmente mecanismos que permitan transparentar y fiscalizar el actuar de los diputados, no solo en su labor legislativa, sino especialmente en el uso de los recursos públicos que se dan en el Congreso. Un Congreso más transparente, más fiscalizable y un Congreso que también establezca en este caso, por ejemplo, criterios bien establecidos para la contratación de personal. La PGN puede interponer una denuncia porque según la ley no pueden existir, pueden declarar lesivos estas negociaciones dado que afectan desfavorablemente las finanzas del Estado. ¿Cuál es el sentido de incrementar los salarios? Para que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantenga. ¿Y cómo está relacionado el poder adquisitivo? Tiene que ver con la inflación. Entonces, cuando tenemos una inflación